de no cumplimiento, a diferencia del estándar 519 del 2014, en donde te dice, ¿sabes qué? El 95% del tiempo tiene que estar por debajo de los valores de la tabla y el resto pues, te puedes exceder un 1.5 PUs. Entonces, son situaciones que aguas al momento de reportar, porque no saben quién va a revisar el reporte, y como puede ser que a lo mejor les toque alguien muy alivianado que lo verifique muy superficialmente, les puede tocar a alguien que se fije más en los detalles. ¿Qué pasó, ingeniero? Perdón, el factor de potencia que llega en el recibo es el promedio de las lecturas del factorímetro. Fíjese que no, eso es algo bien curioso. Es una media, pero no es el promedio de las lecturas. Y yo te le voy a explicar por qué. Es que el caso del factor de potencia es un caso bien curioso, que hace tiempo tuve la chance de estudiar el por qué no sale igual. Es una relación entre la energía reactiva y la... Así es. Miren, aquí tengo un caso que se llama que el factor de potencia promedio, que no es el promedio. Sí, no es promedio. Es una media, pero no es el promedio de las mediciones puntuales. ¿Por qué? Observen cómo define CFE el factor de potencia en su instructivo para la interpretación y aplicación de las tarifas para el suministro y venta de energía eléctrica de noviembre de 2004. El factor de potencia es el coseno de la tangente de la -1 de la energía reactiva entre la energía activa. O también con esta fórmula que es muy conocida, que son los kilowatts hora entre los kVA hora, donde los kVA hora son los kilowatts hora al cuadrado más los kVA hora al cuadrado raíz cuadrada. ¿De acuerdo? Entonces, a esta ecuación se le ha dado o se le ha denominado continuamente como el factor de potencia promedio. Aquí, por ejemplo, podemos ver una extracción de una tesis, en donde así le llaman, pero a su vez, por ejemplo, esto lo toman de otro libro sobre componentes armónicas en sistemas eléctricos industriales, publicado en Monterrey. Entonces, a esta expresión se le ha denominado por mucho tiempo como el factor de potencia promedio, en donde, cuando yo digo el promedio, pues entiendo que es el promedio de las mediciones puntuales, y pues resulta que no es el promedio de las mediciones puntuales. Entonces, de hecho, por ejemplo, aquí en la ley en el reglamento de la ley del Servicio Público de Energía Eléctrica, también se habla de un promedio menor a 90 centésimos atrasados. Y, por ejemplo, aquí en el acuerdo, en el anexo B del acuerdo A58-2017, también se habla de un promedio. Entonces, pero el problema es el siguiente: yo considero que el factor de potencia para facturación son los kilowatts hora entre los kVA horas, pero yo tengo por aquí también que el factor de potencia promedio, si yo conozco los factores de potencia puntuales, es la sumatoria de los factores de potencia entre el número de datos. El primer problema que me encuentro es, si yo tengo un factor de potencia capacitivo, pues se resta, porque el signo del factor de potencia es negativo. O sea, en esta suma se resta en lugar de adicionarse. ¿De acuerdo? Entonces, ahí ya tengo una situación. Pero incluso, aunque yo tuviera únicamente factores de potencia inductivos, este numerito de aquí, el promedio de los factores de potencia, no es igual a este número de acá. Solamente esto se cumple en caso de que el factor de carga sea igual a 1. Si el factor de carga es unitario, entonces ahí sí los dos dan el mismo resultado. Y miren, aquí vamos a ver, ahí
Aquí tengo un ejemplo muy interesante, déjenme ver dónde están. Ok. Bien, aquí por ejemplo, aquí yo tengo unos valores hipotéticos para mediciones, digamos que de 6 horas de duración. Entonces, tengo 5 megawatts de potencia activa, tengo 3 MVAR de potencia reactiva, tengo una energía activa, una energía reactiva. Aquí yo tengo todos los factores de potencia puntuales. Aquí yo tengo el factor de potencia por energías. Aquí, como mi factor de carga es 1, pues el factor de potencia por energías y los factores de potencia puntuales son los mismos. Pero cuando le empiezo a poner variaciones en la carga, entonces aquí yo tengo los factores de potencia puntuales y aquí yo tengo el factor de potencia por energías. ¿Cuál es el último? Este de aquí abajo, este que estoy señalando aquí, ingeniero, es el factor de potencia por energías. Bien. Este que estoy señalando aquí es el factor de potencia calculado por energías, con los kilowatts hora y los kVAR hora, que es como lo calcula CFE. Estos son los factores de potencia puntuales. Y observe usted que si yo saco el factor de potencia por energías aquí 0.85 y aquí el promedio de todos estos son diferentes. Aquí el promedio de estos 4 es 0.86, el factor de potencia por energías es 0.85. Entonces es una media, pero no es el promedio de los valores puntuales. Aquí, por ejemplo, le estoy ya metiendo a los cálculos una variación más alta, y por ejemplo aquí me da 0.8729, aquí me da 0.8778, más o menos se parecen, pero no son no son idénticos. Aquí, por ejemplo, ¿qué es lo que estoy haciendo? Estoy suponiendo que el factor de carga es unitario, pero estoy suponiendo aquí que tengo una carga que, por ejemplo, que tengo una situación en donde yo puedo llevarme la carga de 3 MVAR a 0.3, es decir, tengo una carga que se pudiera considerar puramente reactiva, que de repente se conecta y de repente se desconecta. Y aquí, por ejemplo, pues vuelvo a observar que el factor de potencia es 0.8926 contra 0.9067, o sea, no es el mismo valor. Y miren, aquí hay otro cálculo, y ese está hecho con las mediciones de un monitor. Aquí están. A ver, déjenme ver si aparece aquí en una de estas tablas. Hay un cálculo hecho con las mediciones de un monitor. No creo que no está incluido aquí, pero a ver. Déjenme ver si está en un caso más adelante, algo más atrás. No, yo creo que no puse esa diapositiva, pero había por aquí una diapositiva en donde tomo los casos tomo los valores de un monitor y le calculo el factor de potencia con la definición de CFE y calculo el factor de potencia como lo calcula el monitor, y al final comparo el promedio del monitor contra el valor de CFE y son diferentes. O sea, es que realmente se debería llamar factor de potencia acumulado, no un factor de potencia promedio. Pues realmente lo que estás haciendo es el acumulado de energía reactiva entre el acumulado de energía total. Sí, de hecho, incluso
no debería de llamarse factor de potencia, pues porque Sí, si tú lo llamas sí, factor de lo potencia, claro. pues implicaría el cociente de una potencia entre otra potencia. Claro. Es un cociente de energías. De energías. Claro. Ujú. Entonces, lo que pasa es que yo lo he estado investigando y en muchos países utilizan esa misma Expresión. esa misma expresión, Ujú. pero esa expresión de dónde viene, pues digamos que la justificación es muy sencilla. Si yo tengo potencia activa entre potencia aparente y el factor de potencia lo multiplico por tiempo arriba y lo multiplico por tiempo abajo, es lo mismo que Sí. multiplicar Su por unidad. 1. Si integro el tiempo a las potencias, entonces me dan energías. Ujú. Pero el asunto es que esa digamos que equivalencia del factor de potencia es asumiendo que mi potencia es constante en todo el periodo de tiempo. Cuando la potencia empieza a tener variaciones, entonces aparecen diferencias entre el factor de potencia promedio de los valores puntuales y el factor de potencia que se tiene a partir de energías. Sí. Digamos que entre más fluctuaciones tenga la carga, las diferencias se van a hacer se van a hacer más considerables. Por un lado, y por el otro lado, si aumentaras el número de mediciones del factor de potencia, tendería a ser igual al acumulado. O sea, si el número n de mediciones tendiera a infinito, tendería a ser igual los dos valores. No, porque tendrías para eso que tener un factor de carga unitario. Porque prácticamente lo que estás haciendo con la definición de ellos, estás utilizando como que una función continua, mientras que lo que tú estás midiendo es discreto y nada más en ciertos puntos, y conforme tú aumentaras esos eventos, deberías de acercarte. Sí te acercas, Es como un Riemann, pues. digamos que te acercas de forma asintótica, o sea, nunca vas a alcanzar el valor Exacto, no vas a alcanzarlo, pero te vas a aproximar. Ajá. Pero Digamos está muy complicado porque la mayoría de las empresas lo que hacían era en el día tienen un factor de potencia en atrás, bajas la carga en la noche y esos capacitores como no se desconectan empiezan a restarte esa potencia inductiva que en el día que se estuviste consumiendo, entonces la decrecen y ya la potencia activa bueno, con la... eso es un error, Sí, claro, No. O sea, es que esa afirmación que tú estás haciendo es un error. Sí. Porque mira, te voy a demostrar por qué. Es peligroso. No. Es lo que pasa con la mayoría de... Mira, por eso ahora es dicen que tienes que cumplir el 95% del tiempo con ese factor de potencia. Pero Es que, esa parte. no, pero es que esa afirmación que estás haciendo de que la energía reactiva capacitiva se resta del inductivo es un error. No se resta. No se resta, porque ve esta diapositiva sobre cómo opera un equipo de medición. El equipo de medición tiene dos registros. Tiene un registro para kVARs entregados y un registro para kVAR horas recibidos, es decir, se maneja con registros independientes. Entonces, cuando la energía reactiva es importada, es decir, que tú la extraes de la red, el registro de energía reactiva recibida camina. Pero cuando tú estás empezando a sobrecompensar, ese registro deja de caminar y el que empieza a caminar es el registro de energía reactiva exportada o entregada. Porque aquí está, o sea, son los registros que maneja un equipo de facturación. Y es más, te voy a demostrar por qué sí tengo razón. Porque nada más te da un registro que es energía reactiva total. Pero es que eso es un error por parte de CFE. Fíjate, esta es la tabla que vimos hace un rato de la escuela con los 4 transformadores. Estos son los factores de potencia que tú tienes medidos en el punto de conexión. Y bueno, aquí no sé si, creo que no vienen los factores de carga, pero bueno. El caso es que la persona que tuvo este proyecto pues calculó un banco de capacitores para llevar el factor de potencia a la unidad, pero
Primer error, querer mantener un factor de potencia constante con bancos fijos, no se puede. No, Entonces, Todavía. el caso es que pues, ya hizo el cálculo y le dieron 120 kVAR fijos que repartió entre los 4 transformadores. Estos son los registros de CFE una vez que el factor de potencia se empezó a corregir. Y observa que aquí se fue a 1 y luego .99, .99, .99, .99, .99, y ya de ahí no bajó, y aquí están los reactivos y ya de aquí no se movieron. ¿Por qué? Pues porque en este registro CFE lo único que te está reportando son los reactivos importados. Importado. No te está tomando en cuenta los reactivos exportados. Y para el cálculo del factor de potencia tampoco te está tomando en cuenta los reactivos exportados. Es decir, no te toman la competencia. Es decir, ¿qué es lo que está haciendo CFE? Pues digamos que lo que está haciendo es que el factor de potencia, ¿cómo lo están calculando? Como la energía activa entre la raíz de la energía activa más la energía reactiva, en este caso importada. ¿De acuerdo? Pero, ¿qué es lo que pasa al momento de que tú empiezas a exportar energía? Pues que este registro deja de caminar. ¿De acuerdo? Cuando tú empiezas a exportar energía, pues ¿qué es lo que pasa? Imagínate que esto es tiempo y esto es tu EQ importada. Tú aquí estás demandando energía reactiva. Al momento de que empiezas a sobrecompensar, esto deja de incrementarse. Si estamos de acuerdo. Y entonces, ¿qué es lo que pasa? Que la energía reactiva exportada es la que empieza a caminar. ¿Y cómo calculas esta de aquí del recibo? Como la energía al final del periodo menos la energía al inicio del periodo. Y si este valor y este valor son iguales, ¿cuánto te va a dar esto? Te va a dar 0, y el factor de potencia, ¿de cuánto te va a dar? Te va a dar 1. Entonces, calcular el factor de potencia así es un error. Aquí tendrían que ponerle porque lo que importa es la circulación de energía reactiva, no importa en qué dirección, lo que importa es la magnitud que tienes. ¿Se me explicó? Sí. Bueno, aquí le ponemos incluso la barra de valor absoluto, pues, para evitar la situación del signo negativo. Así es como deberían de calcular. Entonces, ¿qué fue lo que pasó con el caso de este amigo? Pues que estaba sobrecompensando alegremente el sistema, pero como nada más están reportando la energía reactiva importada, pues aquí en los reactivos le marca siempre 0, 0, 0, 0, 0, 0, pues porque este registro ya no camina. Claro. Pero el que está caminando alegremente es este de acá. ¿Se me explicó? Entonces, el asunto es que el equipo de medición maneja 2 registros. Entonces, no es propiamente que digamos que la energía reactiva capacitiva se reste de la inductiva, sino que lo manejan por separado. Entonces, por eso es por lo que hay tanta sobrecompensación. Sí, Y no aparece digamos que en el programa de CFE, porque nada más están reportando una cara de la moneda, no están reportando la otra. ¿Se me explicó? Sí. Sí, sí. Entonces, pues ahí pues mucho cuidado con querer compensar a fuerzas con un banco fijo una carga con factor de carga muy bajo. Pues si la carga tuviera factor de carga unitaria, pues por supuesto que lo pueden compensar con un banco fijo. Pero si la carga tiene un factor de carga bajo, pues tiene que ser un banco automático, no puede ser fijo. Y si lo van a poner fijo, pues no se lo lleven a factor de potencia unitario, pues porque si lo van a sobrecompensar. Mejor se lo llevan pues, por arribita de .95
y ven y ustedes vean en condiciones de carga baja a ver si eso no se pasa de 1. Y que cuando sobrecompensas no te vas a un voltaje más alto. Sí, pero no te creas que el voltaje crece de manera astronómica, ¿eh? A lo mejor crece un 3%, 4%, o sea, no creas que crece demasiado. El problema es que generalmente a las horas que ocurre eso, se juntan el hambre con las ganas de comer, pues porque ocurre eso en periodos de carga muy baja. Entonces, pues el voltaje ya se sube de manera natural por la disminución de carga, y más aparte la sobrecompensación da como resultado que puedas incluso alcanzar valores cercanos al 10% del máximo, que puedes estar por arriba de la variación de tensión, pero eso es porque se juntan dos fenómenos de forma simultánea, pero Por eso, pero puede estar, si de por sí tienes la variación, cuando no hay carga, sí te vas casi al 10%.